Momento de presentar a nuestro invitado, porque queremos hablar de, ya estuviste una vez hablando de quiropraxia y esta vez queremos hablar del dolor. Porque fíjate que tengo unos porcentajes aquí que llaman mucho la atención. Bueno, todos hemos tenido dolores de cabeza. Incluso los estudios señalan que en Chile alrededor del 95% de las mujeres y el 91% de los hombres jóvenes presentan un episodio de cefalea a lo largo del año. De todos ellos, un 15% aproximadamente consultan por este motivo. Mi hija, de hecho, está haciendo, la terapia en la clínica Talus, porque ella sufre de migraña constante y una gran parte de esa migraña se ha descubierto que es muscular. Y para eso vamos a presentar a Cristóbal del Campo, que ya kinesiólogo y quiropráctico de la Casa de Clínica Talus, para que hablemos de este tema tan interesante que es como una revelación. Tú sabes que a mi hija le han cesado los dolores de cabeza constantes. Increíble. Bienvenida, Cristóbal. Hola, muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Además sabemos que ya pasamos la mitad del año, estamos a punto de pasar agosto. Sí. Pero también se empieza a sentir el cansancio ya a esta altura del año. ¿Qué relación tiene el cansancio con el dolor de cabeza? Para partir, el dolor de cabeza es un gran tema y es un tema que hoy en día preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud porque ha ido en aumento, como tú leíste, o sea, más del 90% de las personas sí o sí han sufrido un dolor de cabeza en su vida o cuando son jóvenes, pero porque hay muchas causas. Si tú lees el libro para diagnosticar las cefaleas, que significa dolor de cabeza, es así un libro, son muchas las posibilidades diagnósticas por diferentes causas, pero lo que sí es que está generando hoy en día la segunda causa de discapacidad musculoesquelética en el mundo, siendo la primera el lumbago. Sí, el lumbago, eso lo habíamos hablado también contigo la otra vez. Y me causa curiosidad en qué minuto nosotros nos tenemos que preocupar, en qué minuto esta migraña o esta jaqueca, o primero definir claro, cuál es la diferencia entre dolor de cabeza, migraña, jaqueca. Sí, mira, aquí es un concepto muy básico para hacerlo bien simple y que todos podamos entender. Cefalea significa dolor de cabeza y dolor de cabeza es en la región de la glabela, o sea, sobre esta línea, ¿cierto?, que se llama órbito meatal. Al final del ojo. Si tú la trazas hacia atrás, pasas hasta la protuberancia occipital externa que está acá, todo lo que esté por arriba de eso se considera cefalea. El si te casco produce un dolor. Fondo. Sí, el casco. Glabela le llamamos técnicamente. Y una cefalea puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. Simplemente primaria se denomina cuando la causa del dolor de cabeza es lo que lo provoca. Y más fácil de entender, la secundaria, que quiere decir que el dolor de cabeza lo provoca un factor exógeno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo tener una cefalea secundaria, pero que me duele la cabeza por un problema cervical. Eso sería secundaria. Pero yo puedo tener una cefalea primaria que sea una migraña, que la propia migraña, la propia patología me produce el dolor de cabeza. Entonces, entendiendo lo básico, existen cefaleas primarias y secundarias. De las primarias hay 4 tipos, según la Clasificación Internacional de Cefaleas en su edición número 3, que es la última que se hizo, que son migrañas, cefaleas tensionales, cefaleas trigeminales y de otros tipos más específicos. Y las secundarias, que son otros factores que los pueden producir, hay por hipertensión arterial, por ciclos menstruales, por dolores de otras partes como la articulación temporomandibular, que ahora está tan dolores cervicales, por el bruxismo. Y específicamente las más comunes de estas son migraña, tensional y después dentro de la secundaria la que es nuestra especialidad, que son las cefaleas cervicogénicas. Claro, que es lo que se está tratando mi hija, que le ha funcionado bastante bien. Sí. Esta jaqueca, que yo tengo una tía que sufre de esto, una jaqueca que le viene como 3-4 veces al año, que tiene que estar en una pieza oscura, donde de verdad no eres capaz de abrir los ojos. Y náuseas también. Y náuseas. ¿A qué se debe esa jaqueca? Mira, estas migrañas que tú dices que como que le ven cosas con los ojos, se llaman migrañas con aura. Espérate, ¿migraña y jaqueca es lo mismo? No necesariamente, ¿cierto? Pero sí tienen mucha relación. Puede haber una persona que tenga migraña y evolucione a una jaqueca y que ésta venga con náuseas, vómitos. Pero lo importante aquí es que, por ejemplo, esta alteración visuales que genera, que son con aura, que pueden estar antes de producir
la migraña o después de producirla. Entonces, no sé si han escuchado o visto personas que, me va a empezar a doler la cabeza. Sí, porque claro. empiezan con, Sí. a ver, no, estoy viendo borroso, estoy viendo blanco, claro. Y eso se llama que tienen, por ejemplo, fotofobia, o es una migraña, una jaqueca con fotofobia, o algunos que les molestan los ruidos con fonofobia. Algunas son con náuseas, otras son con vómitos. Claro, hay diferentes. Y estas de las primarias principalmente tienen varios factores que las pueden provocar. Por ejemplo, las migrañas, sabemos que hay factores, por ejemplo, como alimenticios, no sé, hay gente que consume café y que eso le estimula a que le duela más la cabeza. El chocolate también he escuchado. El chocolate. Todo lo que me O gusta. depende de cada persona los nutrientes que le puedan afectar. Preocupaciones, estrés. O sea, somos un todo. Esto siempre es Sí. integral. Yo siempre digo que, por ejemplo, como en el caso de la columna cervical y lumbar, hay más de 100 factores que pueden provocar un dolor lumbar. Entonces nunca solamente puede ser un disco que duela, Claro. sino que el disco que esté gastado, que esto se mueva mal, que el músculo acá, que tengo mucho estrés, Malas posturas. que tengo malas posturas, que no estoy haciendo actividad física, que no me estoy alimentando bien, que no estoy durmiendo bien. Todo eso afecta. Si tú le preguntas a una persona que sufre de migraña, no, dormí poco anoche y por eso tengo migraña. Entonces, es multifactorial. Pero lo sí importante en estos casos, aparte de la migraña, que el principal tratamiento son los medicamentos SOS, pero uno más importante aún, y es donde nosotros tratamos de ahondar en cierta parte, es que los factores que él identifique como estresantes para producir su migraña, esa persona los puede ir controlando y conociendo. Perfecto. Más- Sabes que a mí me preocupa mucho por el tema de los medicamentos, que lo acabas de abordar. La gente que sufre migraña o dolor de cabeza toma muchos medicamentos. No se trata el problema, no busca la causa Claro. y toma muchos medicamentos. Entonces el O trasplante sea, el de hígado origen, va a ser... claro, el origen Claro, del, ¿no? Y el trasplante del de hígado problema, a futuro del problema. va a ser una gran operación. Y ahí que viene algo muy interesante, que muchas cefaleas, incluso migrañas o tensionales, tienen una causa musculoesquelética o mecánica que nosotros le llamamos estas cefaleas, que son cervicogénicas o de origen cervical. ¿Qué pasa? Que una persona, por ejemplo, que tenga dolor de cabeza de un lado del cuerpo, o del cráneo, perdón, que incluso sienta presión detrás del ojo o presión retrocular se llama eso, que además tenga limitación de la movilidad cervical, o sea, sienta que está más rígida y que su dolor, si se toca en la parte posterior de la nuca, en la región suboccipital, que nosotros le llamamos que está debajo del occipital, está muy sensible y le reproduce el dolor, Ya. esa persona es altamente probable que tenga una cefalea cervicogénica y que, si se trata del punto de vista musculoesquelético, ya sea con quiropráctico, kinesiología, mejore en un muy buen porcentaje, que va a depender obviamente de los factores, pero sí o sí va a mejorar si mejoramos sus rangos de movimientos cervicales altos a la rotación, si disminuimos la sensibilidad de los tejidos suboccipitales, si mejoramos la movilidad y quitamos el espasmo reflejo protector de los músculos suboccipitales, si activamos la musculatura flexora profunda cervical del cuello. ¿Tú has visto cuando hacemos Sí, este ese ejercicio así? ejercicio de como Es da para doble activar. pena, sí. Y si mejoramos la movilidad torácica superior de los segmentos vertebrales. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la última guía clínica internacional de manejo de cervicalgias, en el capítulo de cervicalgias que producen cefaleas o cefaleas de origen cervicogénica. Eso ya está ultramente estudiado y evidenciado está que ayuda. comprobado. Entonces, todas las personas que tengan estos síntomas deberían sí o sí, por lo menos, Ir a chequearse, ya sea con el quiropráctico o un kinesiólogo especialista en el área, o con los dos, Ya. como lo trabajamos en En la Talus. clínica. Las Estamos causas, claro. conversando con Cristóbal del Campo, él es kinesiólogo quiropráctico de Clínica Talus. Cristóbal, ¿en qué minuto hay que elevar una bandera roja con alguien que sufra mucho dolor de cabeza? ¿Qué minuto es normal o común y en qué minuto pasa a ser peligroso? Ya, mira, lo primero es que, en base a la educación de las neurociencias del dolor, lo que tenemos que tener claro es que el dolor es un sistema de alerta. Claro. No necesariamente va a ser que sea sinónimo a que algo se me rompió o algo Ya. se me dañó. Es como la Sino- fiebre. Claro, es Una una alerta para nuestro sistema nervioso, muy importante. ¿Cuándo es extremadamente urgente ver, y ni siquiera vaya a verme a mí, sino que vaya a ser la urgencia? ¿Sí? Es cuando tiene un inicio súbito y progresivo en el tiempo. Y Ya. que esto no se le ha manifestado antes. Ya. Ah, ya. ¿Ya? Y incluso que termina haciendo náuseas. En fondo que y va en vómitos. aumento. Sí. Cuando un día te duele la cabeza, el otro día es mucho peor y así, va en Sí. aumento. Inicio súbito.
inició de un momento a otro y fue en aumento. Claro. O Porque hay gente nunca que- había tenido y en el último mes se le activó un dolor de cabeza que nunca había tenido antes. Eso no es normal y eso sí o sí vamos a necesitar ayuda imagenológica para hacer un diagnóstico. Claro, O puede sea, haber un derrame. por lo general los pacientes que me llegan a mí con cefalea a tratarse, ya prácticamente todos vienen con un TAC cerebral, porque ya han sido estudiados hace muchos años. Una Claro, persona que piensa sufre que ya cefalea tienen un infarto cerebral, no sé. Claro. y llevan años con dolores de cabeza, años tomando mucha cantidad de medicamentos y sin encontrar una solución. Entonces ya vienen estudiados desde el punto de vista estructural que no tienen nada. Entonces Claro, y la obviamente gente- uno puede trabajar mucho más Y tranquilo. finalmente Claro. la gente que tiene mucho dolor de cabeza también lo normaliza. O sea, dice, no, si yo, es como a mí me pasa al revés, con mi guatita y con mi espalda. Hoy si ya es normal, no pasa nada, ya, me voy a tomar un remedio. Se normaliza finalmente el dolor, cuando el dolor crónico no tiene por qué ser normalizado. No tenemos que vivir con dolor, que es lo que hemos estado tratando de comunicarles a todos ustedes que nos están escuchando. Y también educar, ¿cierto?, por qué proviene el dolor. Cuando de repente nuestras expectativas, nuestras creencias en relación al dolor son catastróficas, nuestros resultados nunca van a ser buenos, independientemente de lo que podamos hacer. Pero si nosotros entendemos el por qué nos duele, yo lo voy a poder controlar y lo voy a poder trabajar autónomamente, ni siquiera ir siempre conmigo cuando tengas dolor. Claro. Entonces esa es la idea y esos son los cimientos y las bases de la educación de las neurociencias del dolor, que son muy efectivas o lo que tienen incluso mayor evidencia hoy en día en el dolor persistente o crónico que hablamos la vez anterior que vinimos. Claro. Sí, a mí me llama la atención la gente como que no busca el origen, dice ya, me voy a tomar un analgésico y ya. Sino que la siguen- sintomatología se busca. Claro, Bueno, como que la como no medicina- solucionar el problema de Claro, fondo. La medicina oriental en eso es bien bonito Más como, más sabia. como trata las enfermedades que quieren llegar al origen, a la causa de ese problema, de ese dolor, etcétera. Nosotros en Occidente la verdad es que atacamos como el síntoma Claro. con un medicamento. Listo. Pero en el caso de la quiropraxia, ¿cuál crees tú que es el mayor beneficio que tiene la quiropraxia ¿El dolor de cabeza? Bueno, en el dolor de cabeza? no voy a decir lo que yo pienso, pero sí voy a decir lo que dice la evidencia. Ya. Disminuye los dolores de cabeza, sí o sí. Ya. Ya sea en intensidad, en frecuencia, ¿cierto? O en tiempo de duración. ¿Ya? Segundo, disminuye el uso y abuso de los medicamentos. Un tema legal muy importante hoy en día, no solo en Chile, sino que en el mundo. Disminuye el porcentaje de discapacidad de las personas. O sea, nosotros a nuestros pacientes con cefalea o dolores cervicales le hacemos una encuesta que es el índice de discapacidad cervical y vemos en qué porcentaje está objetivamente y cuando termina su tratamiento en qué porcentaje se va para poder darle el alta. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, es obligatorio. Si tú no mejoras ese índice de discapacidad cervical, no te paga el seguro médico al profesional. O sea, Eso. primero, claro, se ataca entonces en el fondo el O sea, origen sí, del... sí, porque al final el origen no es como la mecánica que es una tuerca y otra, sino que tiene múltiples factores. Pero claro, tratamos de ver cuáles son los que están más afectados y por dónde podemos abordarlo de las distintas formas. Pero entonces la quiropraxia va a mejorar la funcionalidad, disminuir la discapacidad, disminuir el consumo de medicamentos, disminuir el dolor. Y en términos cuando hablamos de mejorar la funcionalidad es mejorar el movimiento de la columna cervical, mejorar el movimiento de la cabeza y cuello. Y por otro lado, en términos de funcionalidad es mejorar las cosas o las actividades de la vida diaria que haga esa persona. En estas preguntas hay si lee, cuánto lee, si le duele al leer, si maneja, si puede manejar, si no le duele manejar, si puede dormir. Cosas que son muy relevantes en el día a día de las personas y que a veces con el modelo biomédico, que es el modelo antiguo que se usaba en salud, que nos preocupábamos solo del parámetro ya. ¿Y cuánto está tu colesterol? ¿Cuánto está tu pH? ¿Ya? Pero en realidad, ¿qué le pasa a esa persona? No. Claro, más integral. Claro, sí, a mí me llama la atención que todavía siento que, como tú mencionaste, Estados Unidos, que quizás tiene más avanzado y más integrado estas llamadas medicinas alternativas que no son tan alternativas, que al final son súper científicas y están comprobados. Como que la medicina tradicional no está de la mano, porque a mí ningún médico me ha dicho, sufría mucho dolor de espalda hasta que encontré a Cristóbal, ningún médico
ya te pueden sacar una radiografía o una resonancia. Pero ¿por qué no pruebas con kinesiología? Sí, eso está más o menos establecido, pero la quiropraxia está un poco demonizada, siento yo. ¿Te pasa un poco eso? Yo creo que está recién como comenzando, es incipiente todavía como el oficio de los Porque quiroprácticos. recordemos que el quiropráctico tiene que ser kinesiólogo y tiene que pertenecer al área de la salud, para que usted se entere, señora, señor, y averigüe bien con qué se están viendo. En Chile por lo menos es así. Hoy también puede ser médico odontólogo. El otro día se tituló la primera odontóloga que ahora es quiropráctica, así que más profesiones de la salud están siendo quiroprácticos, así que eso es muy bueno. ¿Hace quiropraxia con todo lo que tiene que ver mandibular o en todo? Como todos nosotros, en todo. Seguramente a lo mejor va a tratar de especializarse en esa área. Y respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros como quiroprácticos podemos hacer los mea culpa. Somos una carrera incipiente, acá en Chile llevamos pocos años. Esto partió en Estados Unidos en el año 1890, llevan mucho más años allá. Es una carrera reconocida por el Ministerio de Salud, reconocida por el Ministerio de Educación. Los seguros médicos cubren las prestaciones quiroprácticas y todo funciona bien. Acá todavía no es reconocida por el Ministerio de Salud, por ende tú no puedes ir con un bono a atenderte con un quiropráctico. Entonces ahí ya entramos un poco en desventaja, pero es cosa de tiempo. Como tú dices, cada vez nos hacemos más conocidos y cada vez movemos más un poco el piso haciendo una buena atención sanitaria responsable, basada en la evidencia científica y con todos los conocimientos de un profesional de la salud y con buenos resultados. Ahora, efectivamente, como somos una profesión más nueva en Chile, nos falta todavía ir obteniendo mayor evidencia científica local y reconocimiento también local para que digan sí, ok. Hay la evidencia científica acá en Chile suficiente para nosotros otorgar, derivar, conocer más. Los médicos o algunos profesionales de la salud todavía no conocen muy bien lo que hacemos, cómo lo hacemos, y existen estos miedos y aprensiones que al final nos juegan en contra. Piensan que es como un recomponedor de hueso el quiropráctico. Sí, claro. O que este concepto mitológico que nosotros enderezamos huesos, ajustamos huesos, y en realidad el sonido no tiene nada que ver con eso, sino que nosotros no enderezamos vértebras chuecas y el sonido no es porque se me corrió un hueso. Entonces, eso es lo primero catastrófico. Imagínate como Pero cuéntale a la gente qué es lo que es, porque cuando me conté, ¿en serio? O sea, claro, imagínate que es catastrófico pensar que ya tengo una vértebra totalmente rotada y va a llegar el quiropráctico, me la va a enderezar. Imagínate, pues todos piensan, y la arteria y el nervio se va a romper todo adentro. Y eso no es así. Lo que nosotros hacemos es este movimiento rápido y corto y que produce un sonido. Ese sonido no es que se movió un hueso, es la liberación de gas dentro de la articulación que cambia de una presión negativa a positiva. Eso se llama cavitación. Y cuando hacemos eso, lo que hace la articulación, al hacer cambiar la presión, se desbloquea y se puede empezar a mover un poco más, pero más importante aún son los efectos neurofisiológicos que provocamos, que en términos simples es el músculo que está acá, la señal que le llega al músculo sea mejor, entonces no esté con un espasmo apretado, reflejo, y se va a empezar a mover mejor. Y la información sensitiva, o sea, como el dolor que llega a tu lóbulo parietal del cerebro, sea más normal y se inhiban estas vías de dolor, por ende, a ti no te duela tanto. Ya, perfecto. Oye, Cristóbal del Campo, yo siempre me quedo con hartas dudas y el tiempo se hace muy cortito, pero te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hoy día. Yo tengo que retomar mi visita a Clínica Talus por mi espaldita, que ha andado bastante bien. Así que démosles también a nuestros auditores dónde pueden encontrar más información de Clínica Talus si alguien nos está escuchando y necesita también alguna yo diagnóstico que todo lo que nos están escuchando les duele algo. Estoy segurísima, que me duele aquí, que me duele allá. Y yo lo recomiendo 100%. Mi hija le ha ido súper bien con el tema de los dolores de cabeza. Son más, digamos, en el tiempo, menos... frecuentes. Gracias, Cristóbal. Menos frecuente y yo a los que les duele el corazón, por favor, no. A ellos no vayan. Oye, así que vayan a Clínica Talus. Sí, Clínica Talus, estamos en una sucursal en Providencia, otra en Vitacura. Nos pueden buscar en redes sociales, arroba clínica-talus o nuestra página web www.clinicatalus.cl. Y bueno, eso les recomiendo ahí nuestro planning. Tenemos unos planes integrales que no solamente son con quiroprácticos, sino que incluyen kinesiólogos, masoterapia, osteopatía. La osteopatía es maravillosa medicina, también. todo en un solo plan. Perfecto. Oye, y te vamos a dejar